Hola, buenas tardes en este primer directo del Antiguo Egipto con Marta, en el cual os voy a hablar de un tema tan apasionante como la momificación. En primer lugar, deciros que la momificación en el Antiguo Egipto era un proceso complejo, elaborado, muy ritualizado, que tenía como objetivo preservar el cuerpo del difunto para que no sucumbiera a la descomposición. Tenía varias fases. En primer lugar, se hacía una preparación del cuerpo del difunto mediante un lavado en profundidad, tanto con agua como con distintos perfumes, con aceites. Se revisaba el cuerpo a ver si tenía algún tipo de lesión que pudiera influir en el momento de la momificación. A continuación se procedía a lo que era la extracción de los órganos. Se extraía en primer lugar el cerebro a través de un utensilio metálico que se introducía a través de las fosas nasales, se rompía el etmoides, se llegaba hacia la cavidad craneal, donde se batía literalmente el cerebro para que esa sustancia gris saliera a través de la nariz. A continuación, también había que viscerar el cuerpo, es decir, todos esos órganos que eran susceptibles de una descomposición más rápida, pues sacarlos para que no se produjera. Por ejemplo, el estómago, los intestinos, los pulmones, el hígado, estos eran los órganos que primero se sacaban y que eran momificados de la misma forma que os voy a explicar que se momificaba el cuerpo. Eran envueltos en vendas y metidos en unas vasijas llamadas vasos canopes, que eran eso, unas vasijas cuyas tapaderas generalmente eran las cabezas de los 4 hijos de Horus. A continuación se procedía a una deshidratación de este cuerpo, una deshidratación que se hacía con natrón. Era una sal natural con la cual se envolvía, se llenaba todo alrededor el cuerpo del difunto, de manera que esta sal de natrón durante 40 o 70 días sacaba todo ese líquido, absorbía todo el líquido, convirtiendo el cuerpo del difunto pues en lo que era una momia, es decir, el aspecto que podría tener ahora mismo pues un jamón serrano por fuera que está curado con sal. A continuación se rellenaba pues con vendas de lino, con plantas, con serrín, con distintos materiales que lo único que hacían era mantener la forma del cuerpo, de manera que al no tener los órganos ese cuerpo y estar desecado no se viniera abajo, por así decirlo. Una vez que lo envolvían y lo perfumaban, lo rellenaban y lo perfumaban, lo envolvían con unas vendas de lino, unas tiras de lino muy finitas, y generalmente entre las capas estas de lino se le aplicaban cierto tipo de resinas, de perfumes, de aceites para ayudar a que tuviera una preservación más larga y además tuviera un olor agradable. Una vez que estaba hecho este proceso era cuando ya se iba a los rituales funerarios. Los rituales funerarios eran una parte muy importante del proceso de momificación, porque ya la parte física había pasado y teníamos pues unos rituales que había que cumplir para que el difunto pudiera llegar al más allá. Por ejemplo, uno de ellos era el ritual de la apertura de la boca. En el ritual de la apertura de la boca, al difunto literalmente se le abría la boca con unas herramientas rituales como unas hachas, unos cuchillos que estaban dedicados solamente para eso, y era lo que permitía que el difunto pudiera hablar, comer, beber en el más allá y pudiera recibir además las ofrendas y poder tomar esas ofrendas que se les hacía en el mundo físico, en el mundo de los vivos. A continuación se realizaban una serie de ofrendas, una serie de conjuros, de oraciones, que eran las que protegían al difunto y lo guiaban a través de ese más allá. Y eran oraciones que generalmente se encontraban en textos como por ejemplo el libro de los muertos, que no es un libro en sí, sino una colección de hechizos, de conjuros, de guías que ayudaban al difunto a navegar por ese inframundo. A continuación se realizaban una serie de ofrendas, de alimentos, de bebidas y de todos los bienes que podría necesitar el difunto en el más allá, que podría ir desde sencillos utensilios de comida en las clases más pobres hasta las maravillas que encontramos en los tesoros en el tesoro de Tutankamón, en la tumba de Tutankamón. Estas ofrendas eran colocadas en la tumba
para asegurarse que el difunto tuviera todo lo necesario en la otra vida. Estas ofrendas podían incluir pan, cerveza, fruta, todo tipo de objetos personales, todo tipo de camas, de mobiliario, de tesoros, como ya hemos dicho, que se podía encontrar en la tumba de Tutankamón o en otras tumbas en las que se ha podido encontrar ese ajuar funerario. A continuación, pues había un evento que era la ceremonia del entierro, en el cual pues iban los familiares, los amigos acompañando, y además pues un grupo muy importante que eran las plañideras, que eran unas mujeres que se dedicaban solo a eso, a llorar al difunto, a acompañarlo, tirándose del pelo, mesándose los cabellos, llenándoselos de barro y llorando y gritando así con mucho escándalo. Se hacía también unos rituales específicos, como era el transporte de este cuerpo en el ataúd, ya decorado, con un cortejo fúnebre, como ya he dicho, de familiares, de amigos, de plañideras, además de, bueno, algunos sacerdotes que tenían que participar en estos rituales. Se realizaban durante el entierro, pues, ofrendas a los dioses y distintas oraciones. Además, en la tumba, incluso en el cuerpo del difunto, antes de meterlo en el ataúd, en el sarcófago, se colocaban muchos amuletos, objetos protectores, por ejemplo el escarabajo, los escarabeos que simulan la resurrección, por ejemplo el ángel, que era el símbolo de la vida, esa llave de la vida que tiene una forma de cruz ansada, y se creían que le proporcionaban al difunto en el más allá mucha protección. Esta tumba después era cerrada, era sellada y se le solía dejar como una antecámara en la que pudieran ir a visitarlo los familiares, los amigos y en el que se pudiera rendir culto. Además, todas estas tumbas, especialmente de personajes ricos, personajes poderosos, como eran los faraones, las reinas, los príncipes, mucha gente de la nobleza, además estaban pues llenas de relieves coloreados en las que, bueno, se hablaba de la vida del difunto y además se le daban un montón de oraciones y de consejos para pasar ese más allá, porque el paso al más allá era bastante complicado, pero eso lo vamos a ver ya en otro vídeo. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado este primer directo, cortito, pero yo creo que ha sido interesante conocer este proceso. Es el primero de muchos que realizaré aquí en este perfil.